Y bueno, pues no sé qué opinan de ese, eso que vimos. Creo que nos puede servir mucho en los casos en los que, sí, Evaristo. Sobre lo del videojuego, la película, se llama transmedia, ¿no? Algo así. Sí, sí, Cuando sería. una obra salta de un formato a otro. Sí, pues hay hay unos términos que los acuñan algunos teóricos. Sí, como dices, es transmedia. Y como tal, el término como tal de evolución, pues se le denomina mediamorfosis, pero sí, sí, tiene también varios términos. De hecho, también está muy interesante, ya para quien quiera como checar teoría, está muy interesante lo que el material de Marshall McLuhan, el de Entendiendo los medios de comunicación, ¿no? Creo que también es muy importante para quien le interese pues esta reflexión en torno a todo lo que implica tanto la estructura posmoderna como la transmoderna, ¿no? En la que ya está totalmente mediado con redes sociales y esta situación de el vínculo del lector con el autor y la intermediación de las redes sociales, ¿no? Y bueno, hasta aquí algún comentario, duda. Estamos con la evolución del discurso. Y bueno, les insistí entonces que ojalá lo puedan imprimir, pues todo lo que son materiales de consulta. Y bueno, creo que pues es también un material muy importante. Y bueno, este trabajo es el de Kino, ya todos lo ubican, y vemos que pues el trabajo de Kino terminó siendo arquetípico en tanto que no utiliza textos, ¿no? Esto vemos que, pues sí, creo que por eso Kino se ha vuelto un clásico, ¿no? Porque captó como esencias de lo humano, cualidades y defectos que pueden verse reflejados aquí y no sé si dentro de 100 años y hace 100 años, ¿no? Y bueno, vamos a estar viendo, ya esto es totalmente ya más como semiótica, niveles de iconicidad, checar también en qué momentos podemos estar dibujando más grados de pictogramas, por ejemplo, el clásico muñeco de bolitas y palitos, como dice, o bien incluso ya modelos más depurados, ¿no? O incluso mixtos, ¿no? Hay cómics en los que dentro de una misma página incluso se muestran distintos tipos de representación icónica, ¿no? Que en este caso pues se denomina como el grado de representación sí, grado de realismo, ¿no? Que va desde la imagen natural, que aquí más bien como que imagen natural sería más bien el modelo real, ¿no? Porque aquí imagen natural está medio complicado. Aquí vemos cómo Kino hace una caricatura, ¿no? De sí y lo compara con su rostro, ¿no? Un ejemplo de iconicidad. Y bueno, también incluso en eso, ¿no? En qué momentos también podemos cuestionar o decidir qué tipo de realismo queremos utilizar para una historia, ¿no? Hay historias que quizás puedan ir muy bien con el clásico de bolitas y palitos. De hecho, eso en Francia pega mucho. Y ya lo habíamos mencionado al inicio, ¿no? Porque muchos de algunos editores consideran que es más importante lo que se está contando que el dibujo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de en Estados Unidos, ¿no? Tiene que predominar más lo visual que el contenido, ¿no? Pero finalmente son criterios y cada quien va a buscar cuál es su nicho de mercado, ¿no?
Que ahí no es qué es mejor o peor, simplemente cuál es tu mercado y cómo lo reconoces y cómo tratas de potenciarlo, ¿no? Lo que estés haciendo con reconocer a tus lectores, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces aquí también se plantea de una manera muy breve el concepto de metalenguaje. Se plantea también cómo incluso otros medios utilizan recursos del cómic, ¿no? Aquí pongo como ejemplo el caso de una película que se llama Scott Pilgrim, en la que hacen emulación de elementos cinéticos y fonéticos, ¿no? De onomatopeyas y todo esto, ¿no? Incluso hay algunas películas que utilizan narrativa del cómic, hay películas que han intentado adaptar la composición de página de un cómic, ¿no? Como el caso de Sin City. Sin City. Y bueno, aquí viene un poquito un esquema muy básico de tipos de viñeta que, que a veces damos por hecho, ¿no? Cómo el tipo de globo, tipo de viñeta que se utilice, pues puede reforzar o desvirtuar lo que dicen los personajes. Vamos a estar viendo también en el otro PDF, de hecho, se plantea un poquito más esto, ¿no? Sobre los tipos de plano, tipo de angulación, movimiento, gestualidad. Todo esto lo vamos a estar viendo, no se abrumen, lo vamos a estar viendo todo el tiempo, porque pues finalmente son los materiales a partir de los cuales vamos a ir generando nuestro proyecto, ¿no? Incluso también los tipos de plano y angulación hablan, ¿no? No es lo mismo hacer un contrapicado que un picado, ¿no? Generalmente el picado se utiliza para mostrar al lector una percepción de superioridad, ¿no? A diferencia del contrapicado, ¿no? Como que es la visión desde un punto de vista narratológico de una víctima, ¿no? De alguien que está en el piso, ¿no? Que de hecho al plano de picado, no, de contrapicado le llaman vista de hormiga, ¿no? Y bueno, todo esto lo vamos a estar viendo. Ahorita, pues, por el tiempo, pues es como imposible, ¿no? Ver todo esto, pero sí lo vamos a estar revisando, ¿no? Constantemente, porque es importante hablar y describir cuál es la función que tiene cada uno de estos, ¿no? Y considerar incluso que estos configuran también una especie de caja de herramientas, ¿no? Pero desde un punto de vista semiótico, ¿no? Por ejemplo, la elipsis, que tiene como finalidad generar una estilística en la historieta de quien la produce, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, si contamos con que básicamente la historieta cuenta con los siguientes elementos, que son los elementos verbales. Estos son lo que equivale al guión, voz de personajes, voz del narrador, que es el equivalente a las didascalias. Ahorita vamos a ver aquí algunos ejemplos. La voz de los personajes se caracteriza por estar dentro de los globos, los globitos, y la voz del narrador se caracteriza por estar en los cartuchos, que son los rectángulos que están en la parte de arriba. Y dentro de lo que es el cartucho, se caracteriza porque dentro del cartucho didascalia, que es el rectangulito blanco, generalmente se plantean elementos referentes tanto al tiempo como al espacio. Aquí se pone como ejemplo, referente al tiempo, 5 años después, o referente al espacio. Por ejemplo, mientras tanto en el laboratorio, es decir, este elemento, el cartucho, tiene como función dar al lector una referencia de espacio y tiempo sin tener que dibujarlo. Entonces nos ayuda mucho a condensar o sintetizar alguna información que sea importante, ¿no? Por ejemplo, incluso podríamos repetir la misma imagen, a lo mejor un personaje dibujando, poner 5 años antes, actualmente y 10 años después, ¿no?
vemos que el recurso del cartucho tiene una función muy importante y es muy interesante en cuanto a la economía que representa, ¿no? Porque en él podemos poner mucha información que no necesariamente se va a ver reiterada en la imagen. Y bueno, entonces, pues esto ojalá lo puedan revisar más a detalle. Que yo aquí solo les diría, el cartucho da referencia a espacio y tiempo, porque aquí ya aprenderse todas estas terminologías de texto de transferencia, dialogales, relevo, anclaje, pues sí es importante, pero aquí lo más importante es que sea lo más sintético para que ustedes lo reconozcan y lo puedan aplicar, ¿no? Entonces, los globos de diálogo, los globitos son solo para voz y los rectangulitos blancos o los que van en la parte superior, izquierda, casi siempre van a la izquierda, o en la parte de arriba, o sea, más bien se distingue porque unos son rectángulos y unos son globos, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Los cuadritos, los rectangulitos. Y bueno, entonces, otra parte es la parte visual, lo que es el dibujo, el gesto, el fondo, que en sí como tal es el elemento icónico. Y pues aquí lo que menciona Rodríguez Llegues es que es todo elemento gráfico o pictórico que derive en la narración de descripción, ¿no? Entonces, aquí González Diegues los sintetiza lo que contiene un cómic como los elementos verbales o texto, los elementos icónicos o lo visual y los elementos cinéticos, ¿no? Que en este caso serían los que simulan movimiento o incluso sonido, ¿no? Que es como muy interesante, ¿no? Cómo los elementos cinéticos conforman lo que equivaldría al movimiento o incluso sonido, ¿no? En este caso son los fonéticos, son elementos verbales, fonéticos, que representan sonido, icónicos que representan lo visual, y cinéticos que representan el movimiento. Entonces, pues vemos que prácticamente el cómic puede tener la posibilidad de representar sonido, movimiento, dibujo y voz, ¿no? No sé si hasta aquí hay algún comentario, duda. Entonces, otro elemento que menciona Rodríguez Diegues es la elipsis. Y bueno, la elipsis consiste en suprimir en todo lo posible, o es un equivalente a editar, ¿no? Consiste en suprimir en todo lo posible alguno de los elementos apenas mencionados. Es generalmente el elemento verbal el que es suprimido, dando lugar a la historieta muda. Un ejemplo es lo que hace Kino. Y bueno, aquí es muy relativo que si nos ponemos a ver definiciones de qué es cómic, pues vemos que muchas son muy ambiguas, ¿no? Porque en efecto hay cómics, hay infinidad de manifestaciones en el cómic y vemos que algunos ni siquiera utilizan imagen. Hay algunos que no utilizan imagen. O bien hay algunos que no utilizan texto. Entonces, podemos ver que hay cómics que ya no requieren de esos 4 elementos, ¿no? Siempre y cuando se justifique, ¿no? Y bueno, aquí se pone como ejemplo el caso, más bien Rodríguez Diegues pone como ejemplo el caso de Kino, como un caso de elipsis, pero él lo está planteando desde esto que precisamente se menciona, ¿no? Bien se puede suprimir o la imagen o se puede suprimir el texto, ¿no? En este caso, Kino, la estrategia de producción que fue generando Kino a lo largo de su trayectoria fue que terminó haciendo mucho material de historieta o narrativa gráfica en la que no requirió de elementos verbales y explotó en todo lo posible el lenguaje gestual y corporal de sus personajes. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Cómo
el personaje simula que está nadando, ¿no? Y bueno, en el caso de lo que es el trabajo de Kino, podemos ver que todo trabajo que tenga la estrategia de... Bueno, de hecho, han surgido algunos dibujantes que han intentado seguir esta línea, ¿no? Como lo que hace Kino. Es el caso de, me parece que se llama Eduardo Salles. ¿Alguien lo ubica? Que, pues sí, o sea, ya de una manera más consciente comenzó a generar como productos dentro de esta línea, pero ya más transmodernos o posmodernos, ¿no? A ver si para la siguiente sesión vemos algunos trabajos de él, pero él usa mucho infografías, pero para hacer como interpretaciones irónicas, ¿no? Y bueno, entonces la elipsis es el espacio y tiempo que se suprimen en los cambios de plano y secuencia, ¿no? Que va a estar muy ligado al tema de page break y panel break, que es como quitamos o ponemos páginas y paneles o viñetas. De ese tema, pues vamos a estar hablando en la siguiente sesión, que es cómo editamos o agregamos, ¿no? Cómo quitamos o ponemos información para que se adecue a determinados formatos, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos un ejemplo de qué tal si quisiéramos enviar alguna revista que publica cómic, que el formato que ellos trabajan es de 1 a 3 páginas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos adecuando nuestros proyectos a ciertos formatos, ¿no? Y cómo a partir de una pequeña historia podemos ir generando gradualmente más material, ¿no? Como en este caso hemos estado haciendo a partir de un cuento, en qué momentos generamos síntesis y en qué momentos hacemos un ejercicio de desarrollo de contenido, ¿no? Y bueno, entonces van a quedar como actividades o ejercicios que ya se hizo un ejercicio de síntesis de 10 puntos y entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda en torno a cómo va a ser el siguiente ejercicio. Vamos a tomar un punto, por ejemplo, el punto 1 que hicimos, que en este caso se mencionó que era el de, como ejemplo, Caperucita sale de su casa, ¿no? Y cómo a partir de ahí fuimos desglosando en cada vez en más pequeños detalles que no se dicen necesariamente en el punto 1, ¿no? Caperucita sale de su casa. Punto 1, a lo mejor se levanta. Punto 2, por ejemplo, por poner un caso, pueden enumerar ahora o desglosar o desarrollar cada uno mínimo en 10 y entre más puntos puedan desarrollar de cada uno, mucho mejor, ¿no? No sé qué opinen hasta aquí. Pueden ser, por ejemplo, de 10 hasta 40 puntos, ¿no? Yo sé que eso va a ser más complejo, pero si al menos de un punto quieran desarrollar, eso lo vamos a ir trabajando en el transcurso de todo el taller. Así que pues no se abrumen, pero pues prácticamente esto es como con lo que podemos ir desarrollando ya, por ejemplo, una novela gráfica, ¿no? Vamos a ir desarrollando ya los posibles contenidos y que todo siempre va a estar sujeto a modificarse o corregirse, etcétera, ¿no? Para que no se abrumen, no, es que ya lo hice así, ya no me gustó, pero ya no voy a... No, o sea, tratar de continuar siendo flexibles y de hecho yo les sugiero que se pueden conseguir estas tiritas, las post-it que tienen forma de, como el equivalente a un párrafo, para que si quieren modificar, es que ahorita no tengo nada como estas, ¿no? Estas post-its que son como para hacer notitas de comentarios. Ya sé que quieran utilizar de esas para que, por ejemplo, en una hoja pueden poner de hecho, para eso les pedí la carpeta. ¿Se acuerdan que les sugerí que se consigan carpetas de estas? Es que yo soy más de la idea de que aquí es más fácil editar y hacer como cosas experimentales en tanto que imprimes y quitas y pones y todo, ¿no?
Yo les sugiero que en esta carpeta pongan 10 hojas guarda, por ejemplo, que tentativamente es como el formato que podría manejarse, y pongan 10 hojas guarda, cada una le pongan un número, ya sea con etiquetitas. Yo esto se lo puse con masking, pues lo más práctico, ¿no? O sea, porque también lo que no quiero es que pues anden, o sea, si tienen etiquetitas especiales para eso, pues está bien, pero... Y bueno, entonces, suponiendo que ya tenemos uno de los enunciados de síntesis, por ejemplo, suponen que en esta hoja, que va a ser la primera que van a guardar en la carpeta, en una de las hojas guarda van a poner punto 1, Caperucita sale de su casa, ¿no? Y aquí si quieren con post-its o con pluma, como sea, van haciendo el desglose de más acciones que pueda llevar o contener ese punto, ¿no? Caperucita sale, se levanta en la mañana, saluda a su mamá, se pone su caperuza, su mamá le dice que vaya con su abuelita, ponen los alimentos en la canasta, le dice su mamá que tenga mucho cuidado, bla, 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 ¿no? Entonces, pues vamos viendo cómo se van generando los contenidos, ¿no? Y ahorita no se preocupen por cómo se va a editar. Ahorita solo preocúpense más o enfóquense más a ir desarrollando las tentativas acciones que pueda contener cada uno, ¿no? Esa sería, y ya después va a continuar los siguientes, lo que se le denominan tratamientos, ¿no? No sé si hay hasta aquí alguna duda, comentario. Y bueno, pues mil disculpas que ahorita hubo varios imprevistos, no sé si quieran que continuemos y ahorita hasta que se termine, no sé cómo estén de tiempo. Sí, igual, ¿no? Quien pueda continuar, pues para que no quede como inconcluso con este tiempo que no se hizo. Y bueno, continuamos un poquito con esto. Entonces, pues es muy importante. Ya. Sí, gracias, Elian. Sí. Bueno. Pues si gustan, para los que tienen varias situaciones que aquí me han estado escribiendo, pues eso queda de tarea. Creo que ahorita ya es bastante, ya continuar revisando estos materiales, e ir haciendo experimentos. Si no quieren modificar la idea es que también ya vayan como interviniendo su cuento, ¿no? ¿Qué pasaría si mi cuento fuera sin imágenes? ¿Qué pasaría si fuera sin texto, ¿no? Y bueno, parte de lo que es estos recursos que se mencionan, pues es el estilema. En el caso de la elipsis, se suprime el elemento verbal. Pues bien, en el caso del estilema, lo que se suprime es el elemento cinético o movimiento, y en ocasiones hasta el icónico, el dibujo. Es muy importante mencionar que para aplicar este recurso del estilema, la historia o guión debe justificarla. Es decir, no podemos suprimir la imagen o el movimiento nada más porque sí. Al utilizar tal o cual recurso, la única finalidad es potenciar, reforzar, acentuar o economizar al potenciar. En caso contrario, probablemente solo confundiríamos al lector. Debemos recordar siempre que no vamos a estar al lado de cada lector de nuestro trabajo para explicarles lo que no pudimos explicar mediante la narrativa. Por eso, al terminar de dibujar, debemos mostrar lo que hicimos a alguien sin orientarlo en nada y preguntarle qué fue lo que entendió. Si entendió exactamente lo que quisimos decir, pues que bien, ¿no? Y si no, tenemos que averiguar qué fue lo que estuvo mal. Un buen tip es checar en cómics hechos por otros dibujantes cómo resolvieron ciertos problemas o circunstancias parecidas. También es totalmente válido el plagio cover, claro, siempre y cuando esté aplicado a nuestra obra y no sea una vil copia. Muchos historietistas famosos, de hecho, comenzaron haciendo pues, covers, ¿no? Copiaron una estructura y la aplicaron a un personaje, ¿no? Creo que está también muy interesante lo que pueda surgir, porque finalmente es una interpretación, ¿no?
Y bueno, un caso entonces de estilema es este, ¿no? Que de hecho también a veces lo utilizan en el cine, ¿no? Que en lugar de mostrar el choque del carro, solo muestran al personaje gritando que está, simulando que está viendo el choque y gritando, ¿no? En lugar de mostrar la acción del choque, ¿no? En este caso es muy similar a ese ejemplo. E igual, ¿no? De la misma forma aquí vemos cómo se detona en la mente del lector imaginar quién se está peleando aquí adentro de la torre, ¿no? Se oye paf, pif, bang, bong, chang, chong, ¿no? A esto como tal se le denomina el estilema, ¿no? Que no se está mostrando como tal que hay. Otros casos que se podrían denominar estilema es, por ejemplo, la historia de algún personaje que tiene vendados los ojos o que se apagó la luz y solo se escuchan las voces. Y creo que eso también pues es muy válido, ¿no? De hecho, hay un manga, no sé quién me lo, o lo encontré, ya ni me acuerdo, que era la historia de un chico que se despierta, pero no puede ver, ¿no? Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y no sé cómo es que encuentra un encendedor y a partir de ahí puede ver y salir de una cueva, ¿no? Entonces, ahí, para utilizar el estilema, se justifica que al parecer el personaje, por eso tenemos que averiguar qué pasó con él, ¿no? Porque comienza la historia en que está ahí y nadie sabe por qué está ahí, ¿no? Y tenemos que seguir la historia con el personaje, ¿no? Pero entonces se justifica que no haya, en este caso, imágenes. Puede ser la historia de un personaje que esté con los ojos vendados y surja esta parte sin imágenes, que el personaje sea invidente, por ejemplo, ¿no? O que simplemente se haya ido la luz, ¿no? O haya surgido, haya pasado un accidente, un temblor y el personaje haya quedado ahí, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí Rodríguez Llegues habla de este recurso, ¿no? Un ejemplo del estilema aplicado es el caso de arriba de Asterix. En este se utiliza el recurso del desplazamiento implícito, entre paréntesis, que pues sí, es como un desplazamiento implícito, ¿no? De los personajes en el interior de la torre. Podemos ver que no cabe la presencia de algún indicador de movimiento, de algún elemento cinético. Sin embargo, los autores consiguen un alto nivel de expresividad por medio del recurso, como lo es el juego entre la direccionalidad de lectura y el reforzamiento de la lectura de los globos de texto debido a su disposición en el espacio en la viñeta, ¿no? Que también tenemos que ir viendo cómo los globos de texto tienen que ir configurados a modo tal que simule la lectura occidental en este caso u oriental, ¿no? Que es como si fuera una especie de Z, ¿no? O que vaya del ángulo superior derecho, perdón, izquierdo, al inferior derecho, ¿no? Como en una diagonal. Dice, así podemos notar la sensación de movimiento ascendente y descendente a partir de las manifestaciones hechas dentro de los globos. Es entonces el estilema un recurso utilizado para no dar toda la información visual al lector. Recordemos que una de las cualidades de la historieta es su capacidad de hacer que el lector visualice lo que no está. Este recurso es el perfecto ejemplo de ello. En las caricaturas, por ejemplo, es común ver la escena de los personajes peleando dentro de una nube de polvo. Eso también es un estilema. También lo es la narración de la escena que transcurre en la oscuridad, ya sea porque no hay electricidad o el personaje es ciego. Vemos entonces que para utilizar estos recursos debemos justificar su utilización. La historia de un niño en la oscuridad, la historia del personaje que escucha los gritos de sus vecinos de al lado en las mañanas. De hecho, también es muy interesante. He visto algunos proyectos en los que solo dibujan los edificios y de los edificios salen globos de texto de los vecinos, ¿no? Y vemos cómo finalmente ahí se puede generar un tipo de utilización muy interesante, ¿no? Como si hubiese,
etcétera, etcétera, como si hubiese alguna especie de obstáculo, pared, etcétera, que nos impidiera presenciar su acción, que sin embargo escuchamos. Otro ejemplo también distinto de este lema, arriba a la derecha, de la mujer que cae y se va desplazando, entre comillas, por las viñetas. Tiene en común con la otra la ocultación de información, que en este caso es parcial y no total. Aquí vemos este caso, ¿no? Como si la chica estuviera cayendo, ¿no? Como si el punto de vista del lector simulara como una especie de ventana por la cual va cayendo el personaje, ¿no? Y aquí vamos a ir viendo otra combinación que se llama iconización, ¿no? Como si el panel fuera una especie de ventana. Si tienen alguna pregunta también, pues adelante. Y todo esto lo vamos a volver a ver en la siguiente sesión también, no se preocupen. Vamos a estar viendo también esto, ¿no? El recurso del flashback, el flash forward y el flu, ¿no? Y bueno, esto lo escribió Rodríguez Diegues en los 70s. Podemos ver que también esto casi podría parecer que es un poco también ya antiguo, ¿no? Porque también la narración va evolucionando, ¿no? Aquí todavía él plantea que el flashback, el flash forward, se presentan como la nubecita, ¿no? Que de hecho todavía eso lo utilizan en Los Simpson, ¿no? Y bueno, entonces el cómic es un proceso predominantemente narrativo o diacrónico. Esto es, lleva implícita o explícita una secuencia, un orden, por ejemplo, 1, 2, 3, y si los desordenamos ya tienen otra lectura. Lo mismo el ABC, no es lo mismo que el BSK, ¿no? Este proceso narrativo es captado a partir de la lectura de viñeta a viñeta. Llamamos a esta lectura entre viñetas secuencia. Esta secuencia en el cómic contiene una línea temporal marcada por un antes y un después. Por ello es muy importante mencionar de paso por qué la obra de Roy Lichtenstein no debe considerarse cómic, pues en esta no hay una secuencia. Estas piezas pues funcionan por sí mismas, pero no están hechas como para ser apreciadas como cómics, sino más como un objeto pictórico, según lo que dice aquí Rodríguez Diegues, ¿no? Desde su concepción pictórica aislada no es cómic, a pesar de utilizar recursos fonéticos y cinéticos. Yo aquí pues tengo dudas, ¿no? Porque es incluso como un tema de debate, ¿no? ¿Es cómico o no lo que hace este pintor, ¿no? Ahorita aquí no vienen algunas imágenes de él, pero porque era lo que platicábamos en otras sesiones. ¿Cuál es la unidad mínima del cómic? No es la viñeta, sino es la secuencia, ¿no? Y aquí se pone esta imagen de... Y de ahí que muchos teóricos dicen que entre más se detone la imaginación del lector entre esta viñeta y la otra, pues es como donde surge como ese plus o vanguardia, ¿no? Entonces, en principio, la viñeta que vamos leyendo supone un presente inmovilizado, siendo la anterior el pasado y la que sigue el presente y el futuro. Unido a eso, por ejemplo, la viñeta 1 es el pasado, la viñeta 2 el presente. Bueno, sí, ¿no? Conforme se va leyendo es como el equivalente al presente. Unido a esto, el condicionamiento que tenemos en la lectura de palabras, podemos ver que es bastante similar a la del cómic. El caso de la lectura en Occidente es, como recordaremos, izquierda a derecha y de arriba a abajo. Pues bien, a este orden de lectura se le denomina línea de indicatividad o vector de lectura. Y bueno, pues vemos que es muy parecido, ¿no? Iniciamos aquí a escribir o leer,
Vamos bajando líneas y continuamos igual, ¿no? Iniciamos por derecha, de izquierda a derecha. Y pues todo esto es muy interesante porque, de hecho, ya hicimos el ejercicio en una sesión anterior, solo que les digo, no vamos como tal en un orden de lectura, pero pues sí, es muy importante, ¿no? Todo esto. Y bueno, teniendo ya esta información, podemos fácilmente saltar en el tiempo, entre comillas, y situarnos en un plano cronológico distinto. Puede abordarse mediante la aplicación de los textos de relevo, los que se refieren al tiempo y los de anclaje al lugar, que es lo que se mencionaba hace ratito, ¿no? ¿Cuáles son, qué función tienen los cartuchitos blancos, ¿no? Los rectángulos blancos, pues es el equivalente a la voz del narrador. Y es importante aclarar que a veces están mezclados o son implícitos. Por ejemplo, ahí durmieron, habla de acción pasada y no se especifica cuándo o dónde concretamente. Y aquí vienen algunos casos de los textos que vienen en los cartuchos de voz del narrador, ¿no? Por ejemplo, más tarde, o por ejemplo, 2 años después, por ejemplo, mientras tanto en otro lugar. Son herramientas dentro de los textos de relevo que sirven como modulador temporal y que pueden usarse para dar lugar a la presentación de una acción simultánea. Por ejemplo, un caso de narración simultánea sería que se ponen 2 viñetas de 2 personajes que estarían haciendo al mismo tiempo, ¿no? Y que de hecho ahí ni siquiera se requería poner y mientras tanto en otro lugar. Vamos a ver también un caso de narración simultánea. Y bueno, 2 situaciones similares desde el punto de vista de ruptura del ritmo temporal normal lo constituyen el flashback y el flash forward o flow. Y bueno. Y de igual forma, ¿no? Lo que quedaría también como actividad sugerida o ejercicio es que vayan revisando cómics y vayan identificando todas estas partes, ¿no? Cómo es que los van representando los dibujantes y cómo incluso cada dibujante va generando un propio estilo de trazo, ¿no? Que es más identificable. En este caso es de Guido Crepax y se está mostrando bueno, aquí en el caso del flashback evoca el pasado o a algo imaginario, un hubiera, por ejemplo. El flash forward evoca el futuro o algo imaginario. El flu es un recurso de difuminar, de hacer borroso para dar paso al flashback o forward, a diferencia de que el flu se aplica al cine o video propiamente. ¿Cómo van mis fotos? En el cómic no es muy usual, salvo en algunos antiguos como los de Will Eisner. En la animación podemos ver que es usual en el caso de los Simpsons. Pero sí ya tiene mucho que ver más con el estilo de dibujo, incluso por ejemplo si se está haciendo algún cómic antiguo, pues se puede simular, bueno, más bien que se sitúe en una época antigua, pues puede utilizarse este recurso, ¿no? Aunque se supone que el cómic comenzó a apropiarse de este recurso por la forma en la que se generaba este recurso en el cine. En el cine se simulaba como borroso y en el cómic intentaron hacer algo similar, ¿no? Y aquí son ejemplos de flashback, ¿no? Se caracteriza el flashback porque siempre está en pasado. Por ejemplo, aquí, papá me llevaba a muchos sitios. Ni siquiera puedo seguir pensando de modo. Mamá era, ¿no? O sea, todo en pasado es lo característico del flashback. Y está en el cartucho, ¿no? Aunque bueno, también cada dibujante lo puede utilizar de distinta forma. Aquí también puede, no se distingue como tal texto, pero